tratar sobre 3 metodologías que no son nuevas realmente para ninguno que ya está inmerso en la docencia, pero que pretendemos en esta tarde activar un poco esos conocimientos que tenemos y aclarar ciertas dudas y ver de qué manera podemos llevarlas al aula, ¿no? Primero un poco comentar sobre esta situación que si ustedes se fijan es del año 1995, estamos hablando casi más de 20 años, que dice, en estudios realizados se ha comprobado que la retención del conocimiento adquirido después de 24 horas en un estudiante es del 5% para clases magistrales, 50% para discusión en grupo y 75% para experiencias prácticas y 90% en el momento que enseñamos a otros. Fíjense que desde hace más de 20 años ya se manifestaba justamente este tipo de manera en que el estudiante logra llegar a un aprendizaje significativo. Sin embargo, luego de 20 años, todavía nos mantenemos en la clase magistral, todavía nos mantenemos en la exposición del docente, cuando es más que comprobado que solamente el 5% de del 5% de esas clases van a quedar en el estudiante, ¿no? Y cómo a través de ese 90%, que es esa interacción del enseñar a otros, podemos lograr aprendizajes significativos. Bueno, como les comentaba, esto no es de ahora, esto ya tiene algún tiempo en práctica, sin embargo, todavía vemos prácticas tradicionales dentro del aula. Un poco comentar también cuáles son las características de las metodologías activas. Estas permiten resolver problemas basados en situaciones de la vida real, es decir, a partir de problemas que le sean significativos al estudiante, que estén tocando la vida del estudiante, o que por lo menos estén ocurriendo en su contexto, el estudiante realmente va a tener una mayor aproximación a esos aprendizajes. Este tipo de metodologías le permite al estudiante no trabajar con situaciones ajenas o aisladas a ellos. Con este tipo de metodologías también logran una mayor motivación y participación por parte del estudiante, pues vamos a tener dentro del aula ya no un chico apático, desmotivado, aburrido, distraído, sino que vamos a tener un chico involucrado, ¿no? Totalmente activo, curioso, de tal manera que los estudiantes inclusive puedan entre ellos contrastar puntos de vista, porque pueden conversar y dialogar y analizar entre sus pares, ¿no? Exponer sus propios razonamientos ante cada situación. Y además, importante de estas metodologías es que le permitan al estudiante empoderarse con aprendizajes más profundos y que no quede todo en su memoria inmediata, que de pronto ya no lo recuerda, ya no sabe cómo utilizarlo. Entonces lo importante siempre es que este tipo de metodologías le van a permitir al estudiante tener aprendizajes permanentes, significativos, y que le permitan realmente luego utilizarlos, ser más prácticos en la vida. ¿Qué es lo que ustedes esperan de los estudiantes en el aula? Bien, formación integral, perfecto. ¿Qué más esperamos de nuestros estudiantes? Lo que queremos ver es justamente qué es lo que ustedes están esperando de ellos, ¿okay? Que sean creativos, que aprendan. Esperamos autonomía muy necesaria hoy en día, creatividad, responsabilidad, reflexión, disposición, participación, reflexivos, dinamismo, dispuestos. Bien, vemos cómo va tomando forma, ¿no? Todos aquellos anhelos, ¿no? Y todos aquellos objetivos que tenemos nosotros como docentes con nuestros estudiantes, que es lo que buscamos en ellos. Consultas que nos pregunten, autenticidad, que utilicen lo enseñado, alegría, esa alegría salesiana, que se sientan a gusto, que sean dinámicos, innovadores, originales, potenciar sus habilidades, gran responsabilidad nuestra. Esperamos unión familiar, esa familiaridad, solidarios, comprometidos, interactivos, siempre motivados, críticos, que sean felices, emprendedores. Bien, vemos que hemos alimentado esta pantalla con una cantidad de apreciaciones y esperanzas que tenemos en los chicos muy buenas realmente. Pienso que todos estamos en la tarea justamente de buscar esto en nuestros estudiantes, ¿no? De conseguirlo. Y en muchas ocasiones y pienso que en la gran cantidad de veces lo vamos a conseguir, lo hemos conseguido. Y bueno,
A partir de estas metodologías que vamos a ver hoy, también pretendemos y queremos que sean parte de esa consolidación de lo que en este momento hemos puesto en pantalla, de lo que buscamos en nuestros estudiantes. Como les decía, el ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos, no es una metodología nueva, tiene ya bastante tiempo dentro de las aulas, pero vamos a empezar definiéndola. Es un conjunto de tareas basadas en la resolución de preguntas o problemas a través de la implicación del alumno en procesos de investigación, de manera relativamente autónoma, que culmina con un producto final presentado ante los demás, ¿no? Sabemos entonces primero que el ABP muchas veces es confundido con actividades que se hacen dentro de aula en un día, o proyectos que involucran quizás el uso de las manos, la creatividad, pero el ABP es mucho más que esa actividad. Y hoy quiero justamente aclarar lo que es a partir de lo que no es el ABP. Bien, vamos primero a revisar un poco cada una de las partes que corresponde. Ok, lo primero que indica el aprendizaje basado en proyectos es que el punto de partida es una pregunta, ¿no? Es una pregunta que el estudiante se plantea. Una pregunta que surge de los intereses y las inquietudes de los estudiantes, pero también que tiene que estar conectada estrechamente con el currículum. No se trata de que el estudiante de pronto aleje sus inquietudes del currículo. De ahí viene justamente la estrategia del docente para poder guiar al estudiante en esas preguntas. Ahora, esa pregunta que va a ser la guía total de nuestro proyecto, esa pregunta tiene que ser una pregunta abierta, no una pregunta que, primero, no una pregunta que el estudiante sepa la respuesta, tampoco una pregunta que el estudiante pueda responderla con un sí o con un no, o una pregunta que la puede ingresar en Google y ya obtiene una cantidad de respuestas a ese interrogante. No se trata justamente de una pregunta que le genera al estudiante inquietudes, y que luego esa misma pregunta, ¿no?, que es una pregunta realmente abierta, de mayor profundidad, y que luego él pueda responder de forma original, ¿no?, de una manera que pueda evidenciarse sus ideas. Además de, en el momento en que el estudiante se plantea esa pregunta, es importante también que el docente indague en lo que sabe el estudiante, o que el mismo estudiante junto con sus pares indague en lo que sabe sobre ese tema. Una vez que se ha delimitado esa pregunta, se recomienda también que esa pregunta esté, si es posible, dentro del aula. Usted puede imprimirle una cartelera que esté a la vista durante todo el tiempo en la que se va a ejecutar el proyecto, de tal manera que el estudiante sepa cuál es ese norte, cuál es la pregunta que tiene que responder. Y el docente también le permite ir orientando e ir encauzando la resolución de esa pregunta. Esa pregunta puede ser como establecerse como un cómo, o de qué manera, o qué haríamos, o qué podríamos hacer. Más adelante, cuando trabajemos en el aprendizaje cooperativo, vamos a ver también elaboración de preguntas. Luego de que la pregunta está planteada, es importante luego la formación de equipos colaborativos. Estos equipos es recomendable que sean equipos de pocos estudiantes, de 4 a 5 estudiantes, y tratemos de que esos equipos sean no homogéneos, que todos tengan las mismas características, sino que sean realmente heterogéneos, para que cada uno de ellos adopte un rol, ¿no?, un rol dentro de ese grupo. Cuando armamos justamente estos grupos, tratemos de que haya diversidad de perfiles, ¿no? Aquel que es más investigativo, el que es más creativo, el que tiene buenas habilidades orales, de tal manera que vayamos justamente, entre ellos puedan alimentarse unos con otros con esas habilidades. Como tercer punto, estamos recién en la parte de planificación, vamos a definir el reto final, es decir, el producto que el estudiante o el grupo entregará al final. No necesariamente ese producto tiene que ser algo tangible, como una maqueta, o como un video, o como un material gráfico. Involucra también una investigación, puede ser un producto de tipo intelectual, ¿no?, que puede ser quizás a través de la presentación de una exposición. Es importante definirlo desde un principio, qué es lo que queremos presentar al final, ¿no?, para saber también cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje. También, cuando se define este reto final o este producto final, debemos también tener ya delimitada una rúbrica, ¿no?, una rúbrica en la que el estudiante va a ir cotejando qué es los alcances que ha ido logrando
Y el docente también podrá ir cotejando los alcances que el estudiante ha ido logrando. ¿De qué manera ese estudiante ha ido progresando en esa resolución de esa pregunta y en esa elaboración del producto final? Como punto 4, viene la parte de organización y planificación. Ningún proyecto funciona si no existe un orden, pero aquí esa planificación es importante que el estudiante tenga autonomía, que él mismo presente su plan de trabajo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué calendario va a tener? ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Y quiénes van a ser los encargados de los roles o de las actividades que van a permitir la resolución del problema o la respuesta a esa pregunta, ¿no? Asignación de roles, como vemos aquí, definición de tareas y definición de tiempos. Esto le va a permitir al estudiante, digamos que practicar en la vida, con lo que va a hacer en la vida real. Porque estamos a partir de actividades de proyectos dentro de aula, practicando cómo va a ser su vida real a futuro, ya en lo que es la secundaria, en lo que es bachillerato, lo que es la universidad, o lo que es ya el aspecto laboral. Ponemos al chico en una situación de simulacro de lo que es la vida real. En este espacio, ¿no?, de organización y planificación, el estudiante va a tener la oportunidad de intercambiar ideas que en muchas ocasiones sabemos que los estudiantes aprenden mejor entre pares, ¿no? Y aprenden de lo que el compañero le dice. Como quinto punto, viene ahora la búsqueda y recopilación de información. En este aspecto también es importante que el estudiante goce de esa autonomía, pero también de nuestra guía indicándole los lugares en los que puede buscar la información, que sean lugares idóneos, que sean lugares fidedignos, ¿no?, que sean viables y que sean seguros para ellos. Pero importante, como siempre, manejarnos en esa autonomía que mencionamos en un principio, cuando hacíamos la pantalla, cuando hicimos el diseño de qué buscamos de nuestros estudiantes, se repitió muchas veces la palabra autonomía. Y el aprendizaje basado en proyectos es justamente una metodología que le da al estudiante mayor autonomía y que el docente, un poco para atrás, dándole ese protagonismo al estudiante, lo que hace es observar y guiar, ¿no? En ese punto 5 de búsqueda y recopilación de información, el estudiante revisará sus objetivos, ¿no? También hará un review de lo que ya sabe, de los conocimientos previos que tiene y de los nuevos que va adquiriendo. Luego tenemos un momento de actividad 6, que es análisis y síntesis de todo aquello que he investigado. Entonces vamos a poner esa puesta en común, dialogamos, discutimos. Ojo que aquí el docente estará grupo por grupo, ¿no? Grupo por grupo, escuchándolos, observando cómo el chico va construyendo ese conocimiento, cómo el chico va logrando dar respuesta a ese interrogante que hemos delimitado desde el primer día de iniciación de nuestro proyecto, ¿no? Vamos a contrastar ideas, posiblemente lo que un grupo ha investigado con lo que otro grupo ha investigado, ¿no? Y de esa manera se genera dentro del aula esa reflexividad, esa criticidad que queremos y buscamos en nuestro estudiante. Hasta este momento, que hemos estado ya en el punto, en el tiempo de la indagación, de la investigación, de la puesta en común, ahora vienen los momentos de la creatividad, que es ya la parte taller, cuando el estudiante va a diseñar ese producto que indicó en el punto 3 que iba a crear, ¿no? Entonces, en este momento es taller producción, el estudiante aplicará esos nuevos conocimientos que tiene y los pondrá precisamente en práctica, ¿no? Justamente los va a poner en la elaboración del producto, utilizará todas sus competencias, ¿no?, para poder demostrar. Habíamos mencionado que esos productos pueden ser en diversos formatos. Puede ser una campaña, puede ser la creación de un video, la creación de una canción, puede ser una exposición, puede ser una maqueta, ¿no?, puede ser un flyer, cualquier producto que permita evidenciar ese proceso de investigación del estudiante, ese análisis, esa reflexión, y que le dé respuesta a esa pregunta inicial. Luego en el punto 8 viene la presentación del proyecto, que es la parte ya de la comunicación. Siempre es importante comunicar lo que se ha investigado. Si esta parte se obvia o se limita a la entrega de un trabajo exclusivamente al docente, realmente estaremos matando la esencia del proyecto. Porque es importante que el estudiante comunique lo que ha investigado, que lo puede hacer en primera instancia para sus compañeros de aula, o puedes quizás invitar a otros compañeros de otros cursos superiores o cursos inferiores, o puedes planificarlo a través de invitados de fuera.
Es importante también que en este espacio en el que el estudiante comunica sus aprendizajes nuevos, que nos demos, que invitemos a alguien, un experto, que puede estar dentro de la misma comunidad educativa, que puede ser un padre de familia, que puede ser quizás otro docente de otra área o de otro nivel, que permita evaluar al chico, ¿no? Que le permita justamente reforzar aquellos resultados que han obtenido de forma individual y de forma grupal, y que le permita también al chico estar en contacto con alguien experto en la temática que se han tomado para investigar, ¿no? Este momento es el momento de la defensa de lo que han investigado. Luego, como punto 9, tenemos una respuesta colectiva a la pregunta inicial, es decir, todos los grupos que se formaron, justamente es el momento de la reflexión, el momento del análisis de aquellas respuestas a las que han llegado. Posiblemente algunos obtengamos preguntas diversas, y aquí justamente viene esa puesta en común, escucharnos unos a otros, ¿no? Como hemos dividido la clase en diferentes grupos, cada uno de los grupos puede haber obtenido diferentes enfoques, ¿no? Diferentes respuestas. Viene aquí el momento de la reflexión sobre esta experiencia. Y no solamente reflexionar en la respuesta a la pregunta, sino también reflexionar en el proceso que hemos llevado, que hemos tenido en esta investigación. Luego, en el punto 10, bueno, aquí en este formato me presenta en el punto 10 la evaluación y la autoevaluación. Sin embargo, yo soy partidaria, y me uno realmente a otros autores que también otros autores de los que he leído, en los que mencionan que la evaluación debe ser realmente constante durante todo el proceso, de tal manera que el estudiante y el docente al mismo tiempo tenga autoevaluación, es decir, él mismo, de sus logros, de sus alcances, que pueda de manera certera y de manera sincera poder ir cotejando qué he logrado, de qué manera participé, si realmente di todo dentro de mi grupo, ¿no? Y también momentos de coevaluación, que se evalúen entre ellos. De pronto le puedes pedir, ok, este grupo que tiene cinco integrantes, van a decidir el participante A evalúa al participante B, el participante B evalúa al participante C, ¿no? También es importante que entre ellos se genere una evaluación, evaluar al compañero, evaluar al par. Y por último, pues la evaluación del docente, no la heteroevaluación, que justamente es la que nosotros haremos en base también a los objetivos que hemos planteado desde un principio. Pero como lo decía, este proceso de evaluación debe darse dentro de todo durante el tiempo que dure el proyecto. Otra estrategia que también me parece que es muy válida es que los estudiantes lleven un diario de experiencias. Un cuaderno en que lo pueden titular el cuaderno mis proyectos, y es importante que al final del día el chico haga pueda escribir sus experiencias, y esto es importante que lo hagan de manera individual, ¿no? Porque cada chico va a tener su apreciación dependiendo de su función, del rol que tuvo dentro del grupo en ese momento, y esas experiencias le van a permitir luego al estudiante y también al docente ver cómo va el chico desarrollando estas habilidades y estas competencias. Además que lo obliga al estudiante a hacer un análisis de su propio conocimiento, de la manera en que él está gestionando y construyendo su conocimiento. Bien, sabemos también que el aprendizaje basado en proyectos es un aprendizaje que fusiona varias asignaturas, ¿no? De tal manera que cada una de ellas, desde sus currículos y desde sus especialidades, aporten al desarrollo de este proyecto. Bien, ahora me gustaría un poquito aclarar lo que no es aprendizaje basado en proyectos, porque existe mucha confusión al respecto, ¿no? Y me gustaría justamente aclarar esto en este momento. Por ejemplo, dice, proyectos en los que los estudiantes aprenden cosas que no están en el currículum no podrían ser considerados como un aprendizaje basado en proyectos, porque el ABP debe estar conectado con el currículum. O sea, no se trata de alguna actividad que de pronto no es que podemos decir que se me ocurrió hacer porque hay alguna situación particular que está ocurriendo en la institución o que está ocurriendo en la ciudad y que voy a hacer un proyecto de esta manera. Pero esto no es ABP, ese puede ser un proyecto de enriquecimiento, muy válido dentro del aula,
pero no un ABP, porque el ABP debe estar directamente conectado con el currículo, es decir, debe justamente nacer del currículo. También el proyecto no es el postre. Muchas veces los docentes tendemos a decir que estamos haciendo un proyecto, he mandado a hacer un proyecto a mi estudiante, le mandé a hacer una maqueta, ¿no? Y es la culminación o la presentación de la maqueta del proyecto. Y el proyecto no es el postre. El proyecto es el plato principal, que lo hemos visto hace unos minutos, en todos estos 10 pasos. Es decir, el proyecto es la consecución de todos estos 10 pasos, hasta que llegamos a esa presentación final, de ese producto final, pero no es exclusivamente el producto final. De tal forma que si usted considera que mandarle a hacer a un estudiante una maqueta, o mandarle a hacer a un estudiante una exposición, ¿es un proyecto? No, eso es un proyecto de enriquecimiento, ¿ya? Pero no es un proyecto basado, regido en el ABP. Por otro lado, tampoco es el conjunto de actividades atadas todas juntas bajo un mismo concepto o tema. Es decir, cuando nos reunimos entre los docentes y decimos, a ver, yo voy a trabajar este tema y tú trabajas esto, y nos desconectamos, ¿no? Sino que se trata de que cada una de las disciplinas, desde sus currículos y desde sus especialidades, conectarnos en base a esa pregunta que va a regir nuestra investigación. Tampoco se trata de forzar asignaturas, a veces queremos forzar las asignaturas. Si de pronto van a fusionarse 2 asignaturas, 3 asignaturas, pues no va más, ¿no? No tratemos de forzar asignaturas con buscar esa interdisciplinariedad que nos exige el ABP y terminamos realmente haciendo algo forzado. Por otro lado, el ABP no es sinónimo de aprender haciendo o trabajar con las manos, ¿no? Como decía, ese producto final no necesariamente debe ser algo que el chico va a trabajar con las manos, debe ser también un trabajo intelectual, ¿no? Que pueden ser la presentación de resultados de una investigación a través de una exposición y no necesariamente a través de un producto tangible, ¿no? En el que el chico ha utilizado su creatividad, pero más que nada la parte artística, no es necesariamente eso. Bien, ahora me gustaría ver un poco lo que es los roles que debemos tener nosotros como docentes. Primero, nuestro rol básico es crear ambientes, el espacio. Y para esto hablamos de la disposición de las mesas, en los que se puedan ver cara a cara, que no se vean la nuca, sino que no es que estén en fila, sino que se puedan ver cara a cara. El guiar ese proceso, el facilitar el acceso a la información. Siempre nuestra función va a ser animarlos, reforzarlos, ¿no? Estar dando refuerzos positivos, tanto individualmente como al grupo. Diagnosticar problemas, porque pueden existir problemas cuando más que nada cuando son grupos, en los trabajos grupales a veces hay chicos que de pronto no quieren trabajar, que de pronto alguno quiere imponer su punto de vista, entonces nosotros debemos diagnosticar problemas y ofrecer soluciones, ¿no? O también chicos que se encuentran bloqueados, qué pena. No pueden avanzar. Creo que, Susana, qué pena contigo, pero yo creo que estamos como a 10 minutos, estoy un poco antes porque digo, son 3 metodologías. Bien, y estamos en una. Listo. Ok, bueno, yo pienso que los roles del docente y roles del estudiante van a verse también acá delimitados en lo que son aprendizajes cooperativos y clase invertida. Un poco aquí comentar la dificultad que pueden tener los estudiantes al principio es que no saben generar preguntas científicas. Y acá vamos a ver justamente en lo que es aprendizaje cooperativo, porque en este momento, el aprendizaje cooperativo nos puede ayudar justamente en la elaboración de preguntas. Cuando hablamos de aprendizaje cooperativo que va relacionado con el ABP, porque cuando usted arma grupos, estos chicos van a trabajar cooperativamente, juntos, para alcanzar resultados, no de forma individual e aislada, sino juntos, y maximizar el aprendizaje propio y también el de los otros. Como le decía, los roles pueden ser los mismos, ¿no? Nuestro rol docente, objetivos claros al principio de la clase, tomar decisiones previas a la enseñanza, ¿no? Justamente qué es lo que vamos a presentar al final, explicar las tareas, los chicos tienen que saber desde un principio qué es lo que queremos conseguir, y para eso es importante desde un principio presentarles las rúbricas bajo las cuales van a ser evaluados, supervisar el aprendizaje de los estudiantes, brindar apoyo a los grupos, y miren que estamos trabajando paralelamente. Aprendizaje cooperativo está dentro de un aprendizaje basado en proyectos. Es decir, cuando usted trabaja bajo proyectos, usted está también trabajando aprendizaje cooperativo. Ahora, el momento de armar los grupos. Hay 2 tipos de grupos. Grupos informales, que son aquellos que se pueden armar al azar, libremente, pero porque van a trabajar
específicamente en una actividad de poco tiempo, de 1 hora de clase, o 30 minutos dentro de clase, digamos. Pero grupos formales son aquellos grupos estos son los grupos que van a funcionar en el ABP, grupos que van a tener a largo plazo, porque un proyecto de ABP puede durarnos 3 semanas, 1 mes, o puede durarnos inclusive el tiempo de una unidad. Entonces, en este momento ya son grupos que se van a congregar durante mayor tiempo y van a tener una mayor empatía dentro de ellos, ¿no? Inclusive puede ser un grupo que puede funcionar, como dice aquí, durante todo el año lectivo. ¿Cuáles son las sugerencias? Les decía en un principio que una de las dificultades que pueden tener los estudiantes es crear preguntas. No saben crear preguntas que puedan guiar una ABP. O crean preguntas cerradas, de respuesta sí o respuesta no. Entonces, para esto, el docente puede, de manera secuencial y reiterativa, puede ayudar al estudiante en darle preguntas para que ellos las completen. Por ejemplo, ¿cuál es la idea principal de? ¿O qué pasa si? ¿Cómo afecta a? ¿O por qué es importante tal cosa? ¿O cómo se relaciona esto con lo que hemos aprendido antes? ¿Qué conclusiones se pueden deducir de? Tú le das este formato para que el estudiante complete la pregunta con lo que está trabajando en su grupo. De esta manera el estudiante se va a ir acostumbrando a gestionar preguntas con esta estructura. En el momento que usted quiera elaborar preguntas para el ABP, ya no vamos a tener estas preguntas tan sencillas y tan simples que no involucran una investigación, ¿no? Entonces esto como una especie de sugerencia en el que el docente se convierte en un mediador cognitivo. Ayudas al estudiante a formular preguntas de mayor profundidad. Por otro lado, cuando armamos nuestros grupos y designamos los roles, aquí tengo una alternativa de los roles que pueden tener los estudiantes. Por ejemplo, un estudiante que sea el encargado de explicar al resto cómo él entiende el contenido. Ok, entonces en este momento el resto lo escucha y este estudiante que tiene este rol explica cómo está entendiendo el tema. Estos roles es importante que se roten, de tal manera que luego todos los estudiantes terminen explicando cómo están entendiendo el tema. Por otro lado, otro estudiante sea el que pida aclaraciones, es decir, aquel que pregunta, aquel que hace las preguntas, aclárame esto, tengo una duda, y cómo lo vas a conseguir, y cómo lo vamos a hacer, y que también contribuya con su propia opinión. Y otro estudiante sea aquel que tome notas, ¿no? Aquel que sea como tipo secretario, que toma notas y que al final de la hora de clase sea aquel que sintetice y que también controle el tiempo. Entonces son roles que pueden irse rotando de tal manera que los estudiantes experimenten cada uno de estos roles dentro del aprendizaje cooperativo. Vamos ahora a pasar a la clase invertida. La clase invertida tiene un objetivo evidente, que es justamente el maximizar, el optimizar el tiempo que tenemos dentro de clase. Regularmente, ¿qué pasa con nosotros los docentes? Nos tomamos el mayor tiempo de clase en exposición, como ejemplo en este momento. Nos tomamos el mayor tiempo de clase explicando, exponiendo el tema, ¿no? Y nos queda quizás poco tiempo para el trabajo de reforzamiento, o quizás el reforzamiento queda para casa. La clase invertida justamente atiende a esto. Dice, es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula. Es decir, el docente planifica su clase de tal manera que haya ciertas actividades que el estudiante las haga en el aula, y actividades que corresponden en la clase tradicional, que corresponden a la exposición magistral del docente. Se utiliza el tiempo de clase para trabajar los aspectos en los que es necesaria la ayuda y experiencia del docente. Por ejemplo, aquí podemos ver aquí, bueno, esta frase que justamente sintetiza lo que es la clase invertida, que es, se descubre en casa, se practica y consolida en clase. Generalmente en la clase tradicional es todo lo contrario. Durante la clase el docente instruye, y nos llevamos un gran porcentaje de la clase hablando nosotros, y ellos escuchando, o supuestamente escuchándonos, ¿no? Y el alumno aprende. Y luego, después de la clase, viene la asimilación de conceptos, ¿no? La parte práctica, dentro del aula, que son unos pocos minutos, por la mayor parte la dejamos como trabajo autónomo en el aula. Bien, la propuesta de una clase invertida es todo lo contrario. Le pedimos al estudiante que en casa
revise un material que previamente el docente ha construido, ya sea a través de videos que el docente mismo elabora o que el docente busca en la red. En la red tú puedes encontrar una gran cantidad de videos muy valiosos, educativos, que se conecten con nuestros temas de currículum y que el estudiante puede ver videos cortos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, y el docente luego genera una especie de cuestionario como para corroborar la comprensión de ese video que ha visto en casa. Luego llega al aula a compartir la información, a compartir lo que ha visto, lo que ha aprendido, escucha también lo que sus compañeros han aprendido, y el tiempo de clase se convierte ahora en el espacio donde el docente consolida aprendizaje. Entonces podemos ver justamente lo que se presenta aquí en esta imagen, ¿no? Antes de clase, el docente diseña material y confecciona videos para el alumnado. Usted puede hacerlos con las diferentes herramientas que existen en la red o puede buscarlos, porque existen ya documentos creados. Los alumnos trabajan sobre esos materiales, anotan dudas, responden cuestionarios, y luego en la clase el docente dinamiza, trabajan en grupo, como aprendizaje colaborativo como hemos visto antes, resuelven dudas y se replantean inquietudes para los estudiantes. Quiero acá, bueno, acá esto de aquí quiero verlo acá. Estructura para la clase invertida. Fuera del aula, el docente selecciona o produce ese material digital. Diseña el cuestionario para asegurar esa comprensión, un cuestionario sencillo. Las preguntas más complicadas las dejaremos para el aula, solamente para garantizar que el estudiante ha consolidado lo que ha visto en el video. Y distribuimos ese material digital, ya sea por la plataforma del colegio, por Facebook, por WhatsApp, cualquier herramienta que usted prefiera. Y en el aula usted introduce el tema, resuelve las dudas que traigan al haber visto el video, planifica algunas actividades de aprendizaje activo y colaborativo, como lo vimos anteriormente, se hace la corrección de las dudas que tengan, se retroalimenta permanentemente y luego se cierra la clase. Gracias, Susana, entonces, por esta exposición que has realizado. Creo que has despejado algunas dudas que teníamos también como docentes. En este caso, primero me permito hacer una breve síntesis de lo que has expuesto. Has comenzado indicándonos cómo abordar estas 3 metodologías que están inmersas en el proceso educativo. Nos has hecho hincapié en que están presentes desde 1995, que continuamos anclados en las clases magistrales de docentes, en la exposición común y con recursos, muchas veces en el aula, y que de esto de aquí es muy claro saber que no todo el porcentaje de asimilación se realiza en un niño o en un estudiante, es apenas un 5% de las clases magistrales, podemos decir, se pueden consolidar como aprendizaje. En cambio, con metodologías activas, hablamos del 75% de experiencia práctica y un 90% de las experiencias con otros. Las características de las metodologías activas nos has indicado que debemos aprender a la resolución de los problemas y llevar muy anclado con las situaciones de la vida real, mayor participación, lograr motivación en nuestros estudiantes para poder tener aprendizajes más profundos, más significativos. Nos has preguntado qué buscamos en nuestros estudiantes y a través de Menti pues hemos hecho una especie allí de un collage donde comenzaban a salir ideas, sueños, ambiciones. Creo que esto es posible a través de la utilización de este tipo de metodologías que bien abarcabas tú dentro de las 3 principales, en este caso el aprendizaje basado en proyecto, lo que es la clase invertida y de la misma manera el trabajo, el aprendizaje por equipos colaborativos. En el aprendizaje basado en proyecto, creo yo que ha sido muy enfática para decirnos que se tiene que partir de preguntas claves que orienten este proceso de aprendizaje en el estudiante. Nos has marcado una ruta, un proceso donde se consiguen prácticamente algunos de los elementos necesarios para poder realizar este proceso de aprendizaje necesario con la metodología. Luego de esto nos has indicado lo importante que es también contar, no solamente dentro del gráfico veíamos nosotros que la evaluación aparecía como uno de los componentes y estaba casi al final. Una teoría que en estos días también es
bastante de algún modo de análisis a nivel mundial, por cuanto creo que es una de las debilidades de la educación, la parte de la evaluación, y tú has hecho mucha énfasis en esto de que no solamente está al final, sino que está durante todo el proceso formativo, y qué importante es contar con herramientas como la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Luego de esto también nos ha indicado lo del trabajo en equipo, que está presente en todas ellas. Cómo tratar de motivar a nuestros estudiantes para que vivan este tipo de procesos, no solo de manera individual, sino de esa relación con el otro. También nos ha dicho que no es proyectos. Lo que nosotros comúnmente decíamos, haz una maqueta y eso es un proyecto, es muy claro que tú nos dices, si no está ligado o no está conectado con el currículo, no le llames proyecto. Es necesario tampoco que no estemos ajustados, que tengo que hacer un proyecto y tiene que ser interdisciplinario con 8 de las asignaturas. No, no hay que ajustarse tanto a ese tipo de mentalidad, sino que en base a lo que queremos del currículo también propiciemos una pregunta guía que puede estar en cualquier parte del aula, que nos recuerde siempre hacia dónde queremos llegar y qué motivación le damos al estudiante para que pueda llegar a descubrirla. En la parte de los equipos colaborativos, has sido tú muy enfática también para definir el rol del tutor, el rol del estudiante, cuando se necesita que hayan estudiantes con asignaciones de roles específicas, que indiquen al resto ya cómo entiendo y qué es lo que podemos hacer. Otro que puede ser de secretario, pudiéramos decir coordinadores de grupos, secretarios de grupos, y los otros que son participantes. Pero hay una participación activa y hay un docente que, pese a que su protagonismo no es activo, sin embargo está pendiente de toda la situación que transcurre en el aula, porque es el estudiante el que pasa en ese momento a ser el principal motor del aprendizaje. En la clase invertida, una de las herramientas que estamos utilizando mucho actualmente dentro de esto de la pandemia, de la educación online o remota que nos hemos visto por causa del COVID obligados las instituciones presenciales a asumir, es la de Flipped Room. Entonces, una clase invertida, una classroom, estaríamos diciendo que tiene un antes, un durante y un después. Y ese antes, durante y después, tú bien nos enmarcas con una preparación que tiene que darse por parte del docente para que luego, mientras está en la clase, pues se dinamice el aprendizaje, se comparta con los compañeros lo que pudo haberse con anterioridad enfocado, trabajado, y pueda de alguna forma aprovecharse al máximo los tiempos respectivos. Entonces vamos a comenzar con las preguntas que también nos han estado ubicando, un chat activo que se nos ha mostrado y que nos dicen, por ejemplo, tengo una pregunta de Milton que dice, ¿cuál sería la manera más efectiva para tener confianza con el estudiante y llegar a ser el rol del estudiante que enseña a su compañero? Bien, ok. Yo pienso que para generar confianza me refiero a, asumo que me estás hablando de la confianza que el chico tenga en sí mismo, ¿no? La confianza que el chico tenga de que puede hacerlo. Aquí es muy importante los refuerzos, ¿no? Es importante que siempre estemos reforzando los logros de nuestros estudiantes. A veces los docentes nos cuesta mucho, porque estamos con el apuro, estamos con la prisa o con la cotidianidad, y nos cuesta mucho fijarnos en las cosas en los avances que están logrando nuestros estudiantes. Y aquí es importante justamente ser muy observadores y reforzar aquellos logros que han tenido. Pero esos logros o esos refuerzos positivos, como lo dije también anteriormente, sería importante que también se hagan entre pares, que de pronto tú hagas una actividad en la que te sientas y le preguntas, a ver, fulanito, ¿qué te pareció la exposición? ¿Qué piensas tú de él? ¿Qué le puedes recalcar positivamente? ¿Tendrías algo que corregirle? ¿Consideras que podía haberlo hecho mejor? ¿Qué consideras que hizo bien? Entonces, de esa manera tú estás ahí evaluando, no tanto evaluando, sino poniéndolo a dos estudiantes en dos experiencias distintas.
en aprender a escuchar lo que el otro le dice, y también el otro estudiante en aprender a criticar positivamente a nuestro compañero. Es importante que el chico también se acostumbre a que no solamente el docente evalúa, a que no solamente el docente sabe lo que es correcto, lo que es incorrecto, sino que también los pares, ¿no? Y muchas veces esa evaluación de sus iguales tiene mucho más peso que la nuestra, ¿no? Tiene mucho más, porque para ellos están, más que nada en la adolescencia, están justamente en esa edad en la que les importa mucho lo que piense el otro. Y de pronto encontrarte con un refuerzo positivo de mi compañero, eso engrandece el espíritu y genera confianza, genera confianza. Un chico con timidez, con desconfianza, con poca autoestima, definitivamente hay que observar y empoderarlo, y es el aula, es nuestra función como docentes, porque también somos seres sociales y enculturadores, no solamente para llevar conocimientos a nuestros estudiantes, sino también para poder brindarles este reforzamiento emocional. Entonces, pienso que este tipo de aprendizaje, basado en proyectos o el aprendizaje colaborativo, lo permite. Cuando tú das una clase magistral en la que todos están en filas y todos trabajando de manera individual, posiblemente no lo permita, y destaca el más aplicadito, el que termina primero, el que primero tiene la respuesta, y no le das oportunidad a otros a poder desarrollar actitudes. Cuando tú trabajas en grupos con aprendizaje colaborativo o ABP, también de pronto tú notas habilidades de otros estudiantes en otros aspectos. De pronto aquel chico que, no es buen estudiante, pero es buen mediador. Es el que logra quizás cerrar una falta de decisión dentro del grupo. Es aquel que toma la decisión y no es el buen estudiante posiblemente, o aquel que tiene muy buenas habilidades para la expresión oral, o aquel que sabe sintetizar, aquel que sabe, quizás logra llevar al grupo a poder reflexionar desde otro punto de vista. Entonces, este tipo de actividades dentro del aula permite que tú tengas inclusive como docente una mirada distinta a cada uno de tus estudiantes. Así que yo realmente los animo a que prueben, ¿no? Usted no puede tampoco pasarse todo el año en ABP ni todo el año en aprendizaje colaborativo, o sea, no se trata tampoco de eso. Se trata de que usted también delimite. Yo sé que hay por ahí estuve leyendo algunas preguntas que es difícil, los horarios, disponibilidad de tiempo, definitivamente es difícil, ¿no? Tampoco podemos decirte que es la panacea y que vas a tener un mundo mágico. Es difícil, pero es bastante enriquecedor. Por ejemplo, si usted tiene un aula con muchos estudiantes, el aprendizaje en grupos pequeños va a ser de gran ayuda, ¿no? Tratar de diseñar su aula en grupos que se vean a los ojos, que conversen. A veces también a los docentes nos cuesta mucho, porque consideramos que el aula cuando está en silencio es cuando están todos trabajando, todos razonando, todos están reflexionando, ¿no? Y estamos como que un poco negados a esa bulla dentro del aula. Y la bulla no es mala, siempre y cuando la bulla esté construyendo algo, ¿no? No es la bulla del desorden, sino que la bulla cuando está el chico discutiendo, debatiendo, es buena. Y tenemos justamente que ser un poco más flexibles también a eso. Y bueno, hablamos justamente para otra pregunta, pero hablamos justamente de cómo generar confianza. Un poco, ¿no? Generamos precisamente. Es importante desestructurarnos, digo, de algunas cuestiones que los docentes tenemos allí ancladas, por ejemplo, la clase magistral, centrados en los contenidos, y pasar también a una formación integral del joven. Hay otra pregunta aquí muy importante que dice, ¿cuál es el componente curricular que da el punto de partida para formular un proyecto? Bueno, el componente curricular dependerá realmente de la materia que va a regir el proyecto. Generalmente, en un proyecto hay una materia que rige, una materia líder, y hay otras materias que pueden ser materias que acompañan, ¿no? Y el componente curricular realmente va a ser aquí las habilidades y las destrezas que queremos conseguir. Yo siempre he dicho, los contenidos son pretextos para el desarrollo de habilidades y destrezas, ¿ya? El contenido no es el eje central realmente del currículum.
son el desarrollo de habilidades y destrezas, y los contenidos son destrezas. Perdón, los contenidos son simplemente pretextos. Pretextos para el desarrollo de habilidades y destrezas. Esto se enlaza un poco, Susana, perdón que te interrumpa, se enlaza un poco con otra que dice, ¿cuándo entonces el ABP es significativo para los estudiantes? ¿Cuándo el ABP es significativo para los estudiantes? Yo pienso que durante todo el momento, durante el proceso, durante todo el momento en que se va ejecutando, como lo dijimos hace un momento, el ABP no es de una semana. Posiblemente un ABP inclusive tú lo puedes planificar para 3 semanas y de pronto te das cuenta que llevas 4, llevas 5 y no terminas. Porque en el transcurso tú puedes ir reformulando, porque pueden surgir inconvenientes o pueden surgir nuevas inquietudes de los estudiantes. Entonces, esta flexibilidad es lo que a veces quizás nos limita, porque no queremos ser flexibles, queremos ajustarnos a, no, el currículo dice esto y debemos terminar en este momento, y debemos llevar solamente a estos resultados. Entonces, aquí es un poquito de, como decías tú, Nubia, despojarnos un poco de esta rigidez, ¿no? De esta rigidez que muchas veces se la pone el docente, o en ocasiones la pone también la institución, ¿no? Con sus exigencias, pero siempre pienso que cuando usted evidencia al final el aprendizaje del estudiante y la experiencia que ha tenido el estudiante, eso puede cambiar muchas veces la forma de ver el ABP dentro del aula, de docentes y de directivos de las instituciones. ¿Esto estaría entonces ligado a cambios en la manera de concebir horarios y espacios en las escuelas actualmente? Estaría ligado. Yo no digo que vamos a desestructurar las horas de clase, ¿no? Las horas de clase como las tiene estipuladas cada institución. Lo que sí pienso es que los espacios físicos deben replantearse, ¿no? Deben replantearse. El aula de clase como taller, como un laboratorio, para que los estudiantes puedan verse, puedan conversar entre ellos, puedan dialogar, puedan discutir. Los tiempos también deben ser flexibles, ¿no? Tampoco es que, claro, cada hora de clase podrá durar 45 minutos y aquí vendrá justamente también esa planificación que el estudiante presentó en un inicio, creo que era en el punto 4, ¿no? Que el estudiante presente un plan de trabajo, presenta lo que va a hacer y los tiempos que se va a demorar. Tampoco resulta que de pronto algún punto requería de mayor tiempo, pues tiene que haber flexibilidad, ¿no? Tiene que haber flexibilidad. Mira que de la mano entonces nos preguntan también, actualmente es muy complicado por horarios, la disponibilidad de tiempos, lograr que un proyecto sea interdisciplinario, como estamos estructurando la escuela actual. ¿Qué consejos nos das? Bueno, esa suele ser siempre la mayor dificultad, ¿no? Primero, lograr reunirnos varios docentes, ¿no? Yo pienso que esto viene de la mano quizás con estos estereotipos que tenemos, y también con el hecho quizás de cuidar mucho nuestra asignatura, ¿no? Y no permitir a veces que vean los otros qué estamos haciendo dentro de aula. Por aquí vale un poco dejar a un lado eso y arriesgarnos y aventurarnos, ¿no? Como yo les decía, el ABP es interdisciplinario, es lo ideal realmente, pero no se trata de forzar a todas las asignaturas. Usted puede trabajar 2 asignaturas, 3 asignaturas, ¿no? Y aquí tendríamos que darnos espacios para ver de qué manera entre las asignaturas podemos ir construyendo y dando respuesta a esa pregunta. Podría quizás tomar un poco de mi experiencia, ¿no? Yo he sido, en la mayoría de mis años de experiencia en la básica, he sido docente de lengua y literatura. Y mi materia ha sido más que nada utilitaria en el ABP, no materia líder. Generalmente la materia líder suele ser sociales, ciencias naturales, porque son aquellas que tienen las temáticas que dan más para estas preguntas de investigación. Pero mi materia, siendo utilitaria, no significa que no se enriquece el estudiante. Entonces, aquí lo que hacíamos es convertir el aula, como el aula era del estudiante y éramos nosotros los que ingresamos al aula, convertíamos justamente el aula en ese escenario de desarrollo de este proyecto. Y de tal manera que cuando yo ingresaba, yo podía ver lo que habían hecho en Science, y estábamos trabajando juntos, y me empataba con lo que ellos estaban viendo, y podía ver
lo que habían hecho con el docente de sociales, ¿no? Y el chico sabía que estaba trabajando todos juntos, porque es el mismo estudiante que entramos varios docentes a trabajar con un fin común. El asunto es que, claro, requerimos de espacios de reuniones, de planificaciones nuestras, ¿no? Para ver de qué manera ese grupo va avanzando en la resolución de esa interrogante. Lo has dicho, se necesita de la decisión de los docentes, de conformar equipos, tener los espacios, pero hay una pregunta interesante que se enlaza aquí. ¿Cómo sería el formato de planificación para el ABP entonces? ¿Qué elementos la integran para poderlo realizar? Bien, formatos de planificación, existen muchos que ustedes pueden encontrar realmente pueden buscar, ponte Aula Planeta, tiene algunos formatos muy buenos, ¿no? O inclusive ustedes los pueden también diseñar, o sea, no existe un formato único. Lo importante es que el formato tenga claros los objetivos del proyecto, tenga clara la pregunta de investigación sobre la cual se va a dar toda la duración del proyecto, los objetivos, la planificación que los estudiantes han hecho, los tiempos, los encargados, las actividades que van a presentar, el producto final que se va a ejecutar, y de esta planificación inclusive deben surgir también las rúbricas, muy importantes las rúbricas de evaluación, porque el chico puede ir cotejando lo que ha ido logrando, incluso usted puede poner en la clase, en las paredes, ciertas rúbricas donde el chico una vez que concluya puede ir tarjando, esto ya lo hice, esto está pendiente, y ellos pueden ver que el otro grupo ya va más avanzado, o que vamos a la par, ¿no? Y usted puede también inclusive llevarlos a ver qué está pasando aquí, porque se han quedado estancados en esta faceta, en esta fase, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, un planificador, existen muchos en la red realmente que ustedes pueden buscar, o pueden ustedes diseñar un propio planificador. Yo no soy muy rígida de los formatos, no soy tan rígida de los formatos, yo pienso que es el docente de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al grupo, que puede elaborar un formato. Lo importante es no perder el norte, que es justamente esa pregunta indagadora que surge del currículum y de los intereses de los estudiantes, que es una pregunta abierta y que nos va a acompañar durante todo el proceso y que le va a permitir al estudiante al final comunicar las evidencias de su investigación. Susana, hemos hablado de aprendizaje basado en proyecto, pero aquí hay alguien que nos dice, ¿qué necesito para poner en práctica la clase invertida? Bien, la clase invertida, tú hablaste justamente, Nubia, hace un momento de esta nueva modalidad en la que estamos viviendo, la virtualidad, y yo pienso que la clase invertida en esta modalidad que estamos actualmente es una gran alternativa, ¿no? Lo que usted necesita es primero, si usted se considera que tiene habilidades para grabar videos, ¿no? En la red también existen muchas herramientas para hacerlo. Usted puede grabar sus propios videos. Primero, videos cortos, ¿no? Videos cortos, en lo que usted haría en clase, pero en 4 o 5 minutos, videos cortitos. De tal manera que ese video que usted crea, o si no lo crea usted, lo puede buscar en la red, le permite al estudiante poder ver varias veces la clase. De esa manera usted no está repitiendo constantemente, o si el estudiante tiene una duda, simplemente recurre nuevamente a ese video. Entonces, si usted tiene habilidades para poder grabar videos, yo le sugiero haga sus propios videos. Tenga sus propios videos con temas, ¿no? Y usted puede luego hacer una carpeta, compartirlo con sus estudiantes, luego inclusive esos videos los puede ir puliendo luego, los puede reutilizar más adelante, ya usted tendría un repositorio de esos videos, o usted puede buscar en la red. En la red existen una cantidad de videos muy buenos que tocan diversos temas, que usted puede utilizarlos y luego tenerlos como una especie de repositorio. Ahora, esos videos deben ir acompañados de una pequeña actividad, unas pequeñas preguntas que primero garanticen que el estudiante lo ha visto, porque de pronto el chico llega a la clase sin haberlo visto, ¿no? Primero garanticen que el estudiante ha visto y garanticen que ha comprendido por lo menos las ideas generales, ¿no? Las ideas generales. Luego, cuando llegue al aula,
viene justamente este tiempo de discusión entre pares, los chicos comentarán, mira, yo vi esto, me gustó tal cosa, yo pienso tal cosa, no comprendí este tema, ¿qué quería decir cuando dijo tal, o utilizó este término, qué sé yo? Entonces, ahí viene justamente esta conversación y este diálogo dentro del aula. Pero lo que usted necesita es, primero, habilidades para grabar video, y si no las tiene por el momento, entonces yo le sugiero busque en internet. Justamente hay una cantidad de videos muy buenos. Ahora sí, sea usted muy selectivo en qué es lo que lleva al aula. Sea usted muy selectivo, o sea, tampoco lleve un video de poca calidad, que no tenga realmente un carácter científico, ¿no? Que le permita realmente al estudiante poder conocer más y empoderarse de manera individual del tema que usted va a tratar al día siguiente en clase. Gracias, Susana. Finalmente, ¿no? Para ya ir cerrando, nos preguntan, a ver, ¿qué consejo nos das para olvidarnos de las clases magistrales? Bueno, yo pienso que, ¿qué consejo les doy para olvidarse de las clases magistrales? Yo pienso que quizás pensar un poco en ustedes como estudiantes. ¿Cuál fue la experiencia que ustedes vivieron como estudiantes? Seguramente tenemos experiencias muy gratas, pero quizás también por ahí tenemos experiencias no tan gratas, ¿no? Y yo creo que todos los que decidimos ser docentes, los que nos apasionamos por esta profesión, es porque en algún momento alguien nos tocó el corazón, ¿no? Un docente tocó el corazón y quisimos ser de esa manera, o quizás puede ser todo lo contrario, quizás alguien diga, no, yo no quiero que esto se repita, esto tiene que mejorar. Y yo voy justamente a estudiar educación para mejorar esta situación. Para dejar de ser, en este momento en que estamos en la virtualidad, seguramente les pasa que nos conectamos y tenemos cámaras cerradas, ¿no? Cámaras cerradas, nadie habla, nadie dice nada, y estás hablando tú solito. O seguramente les ha ocurrido en todo este tiempo que te preguntas a ver qué está pasando del otro lado, si realmente hay un estudiante que está conectado, que está motivado, que está interesado en lo que estamos tratando. Y ahí es cuando debemos cuestionarnos justamente, o sea, estamos hablando demasiado, estamos mucho protagonismo nuestro. Y estas tres metodologías que hemos visto hoy tienen realmente el protagonismo puesto en el estudiante, ¿no? Algo que también se ha dicho desde hace muchos años, el protagonismo puesto en el estudiante, pero que todavía nos cuesta como docentes tomarlo, ¿no? Y no perdemos valor, ni perdemos espacio, para nada. Simplemente estamos aquí, estamos ahí de observadores, de guía, de motivadores, de orientadores en el aprendizaje. Así que yo realmente los animo un poco a que le demos mayor espacio a los estudiantes, a que confiemos en nosotros como gestores de estas nuevas metodologías, a que leamos también bastante, porque no se trata de que recibimos ciertas ideas de ABP y ya vamos a implementar el ABP, ¿no? Empecemos con aprendizaje cooperativo, empecemos con clase invertida, que están conectados, ¿no? Y de pronto, poco a poco, vamos a involucrarnos en ABP. Invitemos a nuestros compañeros docentes a cuestionarlos, a ver qué estás trabajando tú, qué estás viendo tú. Y mira, ve eso que tú estás viendo, yo también lo abordo, pero yo lo abordo desde este punto de vista. Podemos juntos armar un proyecto con nuestros estudiantes, ¿no? Y estamos justamente atendiendo al currículum, porque no, el ABP nunca se va a alejar del currículum, y podemos trabajar juntos. Y para los estudiantes es también muy enriquecedor ver cómo los docentes trabajamos juntos, ver cómo nos ponemos de acuerdo, ver cómo cedemos muchas veces entre unos y otros. Entonces, no solamente estamos atendiendo a la parte cognitiva de los chicos, a su aprendizaje y sus destrezas y habilidades, sino que también estamos atendiendo a la parte social y emocional, porque nos están viendo trabajando juntos. Ana, gracias. Creo que vamos allí cerrando ya, María Elena. Pasaríamos la tarde siguiendo hablando de metodologías activas y cómo hacer nuestros cambios que tanto necesita la educación. Te agradecemos mucho por tu tiempo, te agradecemos mucho por la experiencia, por lo que nos has compartido. Creo que quedan allí algunas preguntas todavía por responder. María Elena solicitan que se les comparta el material y tú ya indicarás cómo. Un agradecimiento también a Editorial Don Bosco, María Elena,
por esta oportunidad y bueno, a seguir haciendo en cada una de nuestras instituciones lo mejor posible para tratar de dinamizar la educación, de dar un cambio necesario y dejar a un lado las clases magistrales. Gracias, Susana. Gracias, Nubia. Actualmente me encuentro en la dirección de la carrera de Educación Inicial y de Educación Básica de la Universidad Salesiana. Esta es una carrera nueva, tenemos recién un año abiertos aquí en el campus Mario Auxiliadora, no estamos en el Centenario, estamos en el campus Mario Auxiliadora, y yo quería precisamente, le había comentado a María Elena, hacerles una invitación porque estoy dirigiéndome específicamente para aquellos docentes que posiblemente no tengan una licenciatura, y en este momento, desde las carreras, estamos ofertando un nuevo periodo que iniciamos en el mes de noviembre, y si alguno estuviera interesado en estudiar su licenciatura en educación básica o en educación inicial, les pediría que se pongan en contacto conmigo para poder hablar de la malla, poder hablar de los precios y de una beca que tenemos en este momento, una beca que la llamamos Beca Educar, que es una beca justamente dirigida a docentes de la ciudad de Guayaquil, porque la carrera es presencial, en este momento estamos en línea, pero la carrera es realmente en modalidad presencial. Así que si hay algún docente que esté trabajando, pero que no tenga tu título y quisiera tener su licenciatura, pues este es el momento. Búsquenos en la Universidad Salesiana, pueden buscarnos en las redes sociales, en Instagram, Educación Inicial, UPSGY, o Educación Básica, UPSGY, o quizás por intermedio de María Elena, poder ponerlo en contacto conmigo para poder dar información. Yo voy a tener precisamente el día de mañana, miércoles y el día jueves, de 5 a 6 de la tarde, voy a tener una charla Zoom informativa sobre nuestras carreras para aquellos que quisieran conocer sobre ellas, conocer sobre los precios, sobre la malla y sobre esta beca que les estaba comentando. Y muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día martes. No se olviden conectarse el día martes. Ya les estaremos haciendo llegar el enlace para el webinar. Muchísimas gracias, Susana. Gracias a todos y un fuerte abrazo a la distancia. Gracias. Muchas gracias a ti, María Elena, Editorial Don Bosco, a Nubia y a todos los que forman tu equipo y a los docentes que se han conectado. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Editorial Don Bosco, 100 años al servicio de la educación.